¿Qué tal, estimados estudiantes? Espero que estén bien. Mi nombre es Nelson Bustamante y soy el tutor del curso. También quisiera motivarlos, incentivarlos para que logren un buen resultado en la asignatura. Por otro lado, este video tiene el propósito de darle a conocer parte de la unidad y que lo tengan como insumo las actividades pertinentes donde lo podamos discutir y ustedes puedan hacer las preguntas del caso. Bueno, empecemos entonces. Lo que le hablaré en esta ocasión trata de conceptos fundamentales y conocimientos relacionados con la educación. El contenido de esta presentación considera epistemología, tipos de conocimientos, características del conocimiento, paradigma, epistemología educativa, visión e interpretación de la educación. La epistemología deriva del griego episteme, que significa conocimiento, y es una rama de la filosofía que se ocupa de todos los elementos que procura la adquisición de conocimiento. Cabe señalar que considerando tres elementos, como son sujeto, objeto observado y contexto, en su interrelación podríamos obtener el proceso del conocimiento. El propósito de la epistemología es distinguir la ciencia auténtica de la pseudociencia, la investigación profunda de la superficial, la búsqueda de la verdad. Para esto se debe realizar una indagación sobre el carácter científico, también indagación de las distintas ciencias y su funcionamiento para obtener un fin y llegar al conocimiento establecido. También debemos considerar la teoría del conocimiento. Tenemos la teoría general del conocimiento que busca una explicación filosófica del conocimiento humano. Para esto considera algunas tendencias, ¿no? O corrientes, como son el dogmatismo, escepticismo, relativismo, subjetivismo, criticismo, pragmatismo. La otra teoría considera la epistemología y se basa necesariamente en la racionalidad y objetividad. La racionalidad es la capacidad que permite pensar, evaluar, entender y actuar de acuerdo a ciertos principios. La objetividad se refiere a expresar la realidad tal como es. Son conceptos importantes que no debemos perder de vista. Seguimos con clases de conocimiento humano. Acá se proponen 4 tipos de conocimiento. Sin embargo, si ustedes van a la bibliografía, seguramente van a encontrar más. El conocimiento empírico es aquel que se obtiene a través de la experiencia, de la relación con la realidad. Ejemplo, reconocer los sabores de los alimentos. Es una práctica empírica y en la industria culinaria se viene practicando hace mucho tiempo. Conocimiento técnico se obtiene del estudio de la manera como están estructuradas las cosas. Por ejemplo, el uso de algoritmos, fórmulas o aparatos de cálculo. En este caso, siempre se ha establecido desde mucho tiempo la forma de hacer cálculos, ¿no? Hasta los días de hoy se han ido superando, que llega al punto que tenemos máquinas, computadoras y otro tipo de equipamiento que lo hacen en forma automática, ¿no? Pero también son cálculos. Tenemos el conocimiento científico. Es el producto de la investigación sobre las leyes y principios que rigen la naturaleza, la sociedad y la constitución física de todos los seres para poder controlarlos y obtener de ellos mayor utilidad. Por ejemplo, se puede mencionar la química verde. La química verde es un área en donde se puede producir productos que son biodegradables y
que son de utilidad en diversos campos para el ser humano. También se puede considerar dentro de este conocimiento la investigación en donde se aplican los diagnósticos. Eso lo vamos a ver en este curso, seguramente más adelante. El conocimiento filosófico descubre las causas últimas y los primeros principios de la realidad, indaga por el sentido de la existencia tanto del hombre como de los demás seres. Ejemplo, el estudio de la ética o la moral. También es, digamos, bueno hacer la comparación entre el conocimiento común y el conocimiento científico. El conocimiento común es simple, adquirido y aceptado, sin discusión. El conocimiento científico es complejo, se adquiere a través del método científico y busca responder interrogantes e interpretar la realidad o modificarla en algunos casos. Por otro lado, los rasgos esenciales del conocimiento se pueden situar en el conocimiento racional, el cual está formado por conceptos, juicios y raciocinio, no por creencias, imágenes y sentimientos. También cabe señalar está el conocimiento objetivo, se acerca a la verdad fáctica por verificar la adaptación de las ideas a los hechos mediante el control y la reproducción en cuanto a la observación y la parte experimental, ¿no? Características del conocimiento. Tenemos que es efáctico, parte de los hechos los describe tal como son. Fáctico quiere decir que surge con el propósito de analizar hechos reales. Por ello se aferra a la experiencia para poder determinar con mayor objetividad la realidad. Es una característica importante. Luego tenemos que trasciende en los hechos. No se queda en la simple observación. Elabora teoría y hipótesis, ¿no? Acá podríamos citar algún tipo de ejemplo en donde se tiene la observación, por ejemplo, de una sustancia química que cambia de color y si se quiere indagar un poco más, se tendría que ir a algo más específico, como por ejemplo el análisis de la estructura química, ¿no? Y esto arrojaría, digamos, un conocimiento más profundo y que ayudaría en el entendimiento del fenómeno. Otra característica es el tema analítico, en donde se debe, digamos, definir paso a paso el proceso en el cual se está haciendo la investigación, de lo cual tiene que ser un análisis profundo y crítico para establecer el conocimiento. Es verificable debido a que es comprobable, se puede determinar y reproducir cuantas veces sea necesario, ¿no? Explicativo, se puede discutir, exponer y también se puede publicar. Predictivo, se acentúa en lo que es el tiempo, pasado, presente, en futuro. Y preciso. Es importante entender lo que es un paradigma, debido a que desde el punto de vista más general se puede considerar como una mezcla de creencias e historia en donde también está presente la epistemología. Desde este punto de vista, un paradigma es todo aquel modelo, patrón o ejemplo que se debe seguirse en determinada situación. En el ámbito científico, el paradigma es un principio, teoría o conocimiento originado de la investigación en un campo científico que servirá de referencia y modelo para futura investigación. Como es interesante este tema, yo lo voy a plantear desde el punto de vista de un ejemplo, el cual transcurre en torno a un experimento. Se consideran 5 monos, en donde colocan en el sector donde están estos monos, en el medio una escalera y a la superficie arriba de la escalera un racimo de banano.
La idea es estudiar el comportamiento de estos monos, ¿no? Bueno, en un momento, un mono decide subir la escalera y coger una banana. Y en ese instante, los científicos riegan con agua helada a los demás monos que están alrededor. Bueno, esta dinámica se repite varias veces. Por lo tanto, llega un momento, digamos, se produce un estrés, en donde cuando un mono quiere tomar una banana, los demás que están a su alrededor lo impiden dándole una paliza. Y esto también se va repitiendo varias veces. Entonces los científicos deciden sacar un mono y colocar uno nuevo. Entonces este mono nuevo también decide coger una banana, pero antes que suceda eso, los monos que están a su alrededor le dan una paliza. Viendo esto también los investigadores cambian a otro mono y este mono nuevo decide también coger una banana y en el momento que va a cogerla le dan una paliza, incluyendo al mono que había llegado antes que él. Entonces los científicos deciden cambiar a los 3 restantes monos por otros monos nuevos y observan también que cada vez que un mono quiere tomar una banana, estos monos que están a su alrededor le dan una paliza. Bueno, y cabe destacar de que aún no regándolo con agua helada sucedía la situación. Entonces, si se pudiera consultar a uno de estos monos, ¿por qué lo hacían? El mono respondería que es lo que sucede siempre. Y es así. Entonces, esto quiere decir que nosotros estamos acostumbrados a estar en paradigma en donde nuestra actitud, nuestro comportamiento está definido. Pero esta definición en algún momento o en alguna situación no tiene explicación. Y se ha venido haciendo por años. Entonces, también nos damos cuenta de que hay cosas que no están bien y seguimos haciéndolas de la misma forma. Entonces, llega un momento que uno decide romper ese paradigma. Bueno, y se tienen que dar muchas situaciones para que eso suceda, lo cual lo vamos a ver un poco más adelante para ejemplificar la situación, ¿no? Considerando lo que se está comentando anteriormente, un paradigma puede ser la enseñanza y el aprendizaje. Todos tenemos certeza de que los docentes tienen la disposición de enseñar y bueno, y que se cumpla lo principal, ¿no? Que el estudiante aprenda. Pero cabe una pregunta, digamos, de reflexión. ¿Se puede enseñar algo o a alguien sin saber cómo aprende? Bueno, es interesante la pregunta y seguramente el aprendizaje solo se puede mejorar cuando se piensa en cómo se aprende. La epistemología también está presente en la educación. Y bueno, ¿y cuál es su función? ¿Para qué sirve? Y bueno, sirve para analizar el hecho de modo crítico y reflexivo para hacer diagnóstico de sus avances. Está en constante evolución al ser su objeto de estudio un fenómeno social y por lo tanto cambiante y susceptible de ser afectado por múltiples factores individuales y comunitarios. Esencialmente es una tarea de aprender a saber adquiriendo una formación crítica del pensar. Se trata de fomentar la capacidad y el sentido crítico de la gente. Bueno, ¿cómo se puede fomentar el sentido crítico de la gente? O aprender a saber, ¿no? Por medio de la investigación. Por medio de la investigación nosotros podemos hacer diagnósticos, siempre y cuando se identifique un problema. Identificando el problema podemos tener la hipótesis y luego
expresar esto en una metodología para hacer ya sea el estudio, ¿no? Y obtener los resultados, lo que nos va a llevar a una teoría y en el mejor de los casos a leyes, ¿sí? Que esto obviamente se debe apegar a la realidad. Entonces, desde ese punto de vista, cómo nosotros afianzamos el sentido crítico y podemos adquirir un conocimiento es a través de la investigación educativa. Si, digamos, nos situamos en este ámbito. Pasando a otro punto, la visión e interpretación de la educación es un tema bastante interesante. La educación de hoy debemos concebirla bajo una visión integral. Ello implica el compromiso consciente del docente capaz de producir un cambio educativo profundo hacia un aprendizaje integral que supere el dogmatismo científico y religioso, para hacer de la educación una convivencia armoniosa en la comunidad de aprendizaje, evitando en lo posible codicia, individualismo, confrontación, egocentrismo. Bueno, todo tipo de vicios que puedan perturbar el tema en la educación, ¿no? Una educación para formar seres humanos integrales. Esa es la idea también. ¿Y cuál es el sentido de formar seres humanos integrales? Es poder tener otras habilidades que ya no solamente sean las habilidades de las cognitivas, ¿no? Es importante tener habilidades cognitivas, pero ya desde un punto de vista, digamos, más integral, se debe considerar que el estudiante debe hacer participar en lo que es ecología, la parte ambiental, en la parte de vinculación social también, integrarse a otras personas, a otros grupos, adquirir también una inteligencia emocional. Todo eso es parte de la educación. Además del tipo de aprendizaje integral que debiera tener el estudiante, deberíamos considerar hacer frente a nuevas realidades sociales, con el propósito de adecuar cambios a la educación que ayudara en buena medida a fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje como un reto desafiante que permita dar cara a la complejidad de los hechos sociales llenos de cambios repentinos y desconocidos. La verdad que han sido bastante repentinos todos estos cambios que hemos sufrido hace un tiempo, ¿no? Pero acá se identifica el paradigma que teníamos antes. Era un paradigma que de alguna forma habían defectos muy acentuados y que actualmente, con esta nueva situación de pandemia, se ha producido un cambio de paradigma, en donde tenemos una condición diferente, en donde hay nuevas tecnologías, en donde hay una actitud diferente de los estudiantes también. Entonces, es necesario que las nuevas generaciones deban saber las implicaciones de un cambio en tiempos de crisis, lo cual involucra una contextualización social de las situaciones críticas para sacar el mejor provecho de ellas. Además de eso, es bueno considerar que las autoridades tienen que tener presente este paradigma, por lo cual debieran proponer planes de educación distintos que se adecúen a los nuevos tiempos, en donde el aprendizaje del estudiante sea optimizado y podamos tener un estudiante con una proyección en el tiempo que sea integral, como habíamos dicho así. Bueno, hasta acá llega esta presentación. A continuación les voy a mostrar, digamos,
A continuación le dejo una pregunta para que ustedes puedan responder y puedan repasar esta presentación con la finalidad de prepararse para las actividades futuras que tengamos, ¿no? Entonces, bueno, hasta acá llega esta presentación y nos estamos sintonizando, encontrando en una nueva oportunidad.